a nuestro invitado el padre Miguel Ángel Rodríguez Mackey para analizar un poco los últimos sucesos internacionales. Bien, Miguel Ángel, gracias, un gusto tenerte. María Jesús, muchas gracias por la invitación, pero primero, feliz cumpleaños. ¡Ah, caramba! Bueno. Estás de onomástico y hay que decirlo, que lo sepa el país. 41 días no se cumple todos los días. del país en TVP. Gracias, Miguel Ángel, un gusto tenerte nuevamente. Bueno, y para ver qué está pasando en el mundo. Empecemos, ¿qué te parece a mirar en Cuba, no? Se viene un cambio de régimen en Cuba, se anuncian elecciones, el periódico oficial Granma anuncia efectivamente elecciones, por ejemplo, de los responsables municipales. Sí. Además de diputados de la Asamblea Nacional Popular Cubana, que son, entiendo, los que finalmente elegirán al próximo presidente de Cuba. Es verdad, María Jesús. A ver, aquí hay un carácter de una enorme connotación para la historia de lo que ha significado desde 1959, aquel 1 de enero en que Fidel Castro con Camilo Cienfuegos y Che Guevara asaltan La Habana y la revolución triunfa, hasta la fecha, bueno, hasta hace unos 2 años, en Cuba no existían elecciones. El parte del sistema que impone Fidel Castro y el comunismo cubano fue justamente bloquear la partidocracia. Los partidos políticos en Cuba prácticamente no existen y los que lo intentaron acabaron en disidencias y los disidentes en los calabozos y en las cárceles, muchos todavía en las cárceles. Entonces la noticia de que Cuba, por primera vez después de largo tiempo, se aproxima a elecciones en el mes de octubre, el 22 de octubre, es un auspicio interesante, importante. ¿Por qué? Porque fíjate, hace un par de años, cuando el presidente Barack Obama y Raúl Castro se reúnen para el proceso de la normalización de las relaciones entre los dos países, ya era un aliento interesante. Se han reaperturado las misiones diplomáticas en Washington y en La Habana. Hay todo un modus operandi. Conocemos el discurso del presidente Donald Trump a discreción todavía sobre todo lo que pasa. Siempre he dicho que es un asunto de Estado, hay que hacer una valoración, pero al interior de la isla, el hecho mismo de que haya elecciones primero de carácter municipal, el 22 de octubre. Pero fíjate lo importante, esta elección significará que la gente se levante de su casa, lo que para los peruanos es habitual, y vaya a un centro de votación, un centro de sufragio, emita y ponga en una ánfora el sufragio. Ese proceso no había hace muchos años en Cuba, ¿no? Más de 45, 50 años. Entonces, esa concientización renovada, creo que Raúl Castro está dando pie a un proceso de nueva generación. ¿Qué van a hacer los municipales? De allí se elegirán, se seleccionarán, todavía eso no está bien, pero es un proceso. Perdón, ahí quisiera que tú, Miguel Ángel, por favor, nos ilustres de cómo es el proceso electoral comicial en Cuba. Porque para empezar, los municipales o representantes municipales cuyo periodo es de 2 años y medio, ¿son preseleccionados? ¿Son seleccionados? A ver, son candidaturas que se presentan de diversas variables del único partido que es el Partido Comunista. Pero justamente en esta nueva atmósfera, panorama que vive Cuba, seguramente se van a presentar los grupos de oposición. Entonces, mira, ahí hay un punto de cambio. Y hay un gran cambio ahí. Claro que sí, van a haber candidaturas. Entonces, van a ser elegidos. Ese proceso de elección supondrá un segundo momento la selección. La selección, por supuesto que no estamos ni de acuerdo ni tú ni yo ni los demócratas, pero yo creo, sigo pensando desde ayer que nos enteramos que es un importante avance. ¿Por qué? Porque de los municipales se elige una porción sustantiva que van a formar parte de la diputación de la Asamblea Nacional Popular. ¿Y qué es la Asamblea Nacional Popular? Es el Parlamento, como nuestro Congreso de la República. Unicameral. Unicameral, que elige al presidente. Entonces hay un proceso. Pero eso tampoco es democracia pura, pero por supuesto que no. Tampoco pidamos tanto, pero digamos, es un avance. Pero ojo, son los congresistas o diputados, digamos, ¿no es cierto?, de esta Cámara Unicameral, los que eligen al próximo presidente. Por 5 años. Por 5 años. Ahora, pero también hay que decir lo siguiente. En el rigor político
estadounidense cubano, hay dos exigencias que pide Estados Unidos, más allá de presidentes como Barack Obama o Donald Trump. El hecho de que vuelva progresivamente una manifestación democrática como esta, y en segundo lugar, derechos humanos. Con esos dos alicientes, entonces Cuba puede despejar el proceso para que lleguen las inversiones, para que Cuba recobre la modernidad que no tiene. Terminar eso verdaderamente con el bloqueo. Pero ¿no? claro, eso en el fondo. El bloqueo es, digamos, el punto sustantivo final, pero en el fondo es eso lo que una sociedad o lo que un país como Cuba, bloqueado es verdad, pero asfixiado por una crisis económica, no da más. Y la cúpula partidocrática única es consciente de ello y por eso estamos viendo este cambio. Van a haber cambios generacionales políticos en Cuba. Qué bueno realmente, porque poco a poco vemos cómo las cosas van cambiando en la isla, ¿no es cierto? Ya desde el 2006 Raúl Castro lidera este país. Pero ha tenido papeles importantes, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, el acercamiento con los Estados Unidos, pero claro, con Barack Obama a la cabeza. La pregunta es, con Donald Trump, ¿qué futuro le espera a esta relación Cuba-Estados Unidos? Yo aspiro y espero que la visión y la lectura de Estados Unidos para con Cuba no sea una visión de gobierno, sino de Estado. Los intereses de Estados Unidos, no solamente en Cuba, sino que es consciente que Cuba es como una puerta, un abanico a América Latina. Tú lo has dicho, la influencia cubana, la diplomacia cubana ha liderado grandes importantes reuniones. El tema de las FARC, las negociaciones se han hecho en La Habana, el CELAC lo ha liderado Cuba. Cuba-Venezuela. La relación cubano-venezolana es casi umbilical en términos ideológicos, asfixiante ya a estas alturas, porque vemos una Venezuela que está en una situación anarquizada, y evidentemente esos influjos que tenía Venezuela en su momento, e incluso en los tiempos de Chávez, para oxigenar económicamente a Cuba, van perdiendo peso. Los cubanos lo devolvían con trabajo profesional, los servicios la relación públicos. Especial que tenía, por ejemplo, Hugo Chávez con Cuba, ahí se trató de curar. Y creo que ese proceso está acabando, ¿no? Está acabando porque Nicolás Maduro, ese vaso comunicante que sí sabía manejar con todos sus defectos, Hugo Chávez no lo tiene, y por eso vemos que Venezuela tiene el una colombiano crisis. Nicolás Maduro, ¿no? Claro, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, siempre se cuestiona, está en ese rigor del imaginario, pero Cuba siempre será un país importante. Hasta Raúl Porras Barrenechea, en 1960, 23 de agosto, lanzó un discurso en defensa, como algunos dicen, no de Cuba, sino en defensa del principio de no intervención que le había pasado. O sea, Cuba siempre será... Bueno, nuevos vientos soplan entonces para la isla, empieza este proceso diferente ya en el mes de octubre, ¿no es cierto? La fecha ya está decidida, el 22 de octubre. Para lo que es los representantes municipales. ¿Es el equivalente a alcalde, Miguel Ángel? Sí, son consejerías, consejeros, concejales y por supuesto los burgomaestres, que como sabes, en la historia de la diplomacia municipal, del derecho municipal, son las primeras manifestaciones del poder de las polis, como eran las polis griegas. Perfecto. Hemos visto Cuba y no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ayer hemos visto 2 tiroteos. Sin embargo, el primero registrado en horas de la mañana en esta práctica de béisbol, este atacante o uno de ellos entra y pregunta primero, ¿no es cierto?, si los que están ahí en la práctica son republicanos o demócratas. Ya vimos lo que pasó. ¿Qué mensaje, advertencia acaso para el señor Donald Trump? Yo creo que sí, fíjate, cuando leí la información, la vimos ayer, lo primero que pensé, cuidado con los lobos solitarios, ya entraron en Estados Unidos. Pero cuando uno desmenuza la información... ¿Tú te refieres al terrorismo? Al terrorismo, que fue lo que nos llamó la atención, porque ataques en Europa y luego en Estados Unidos, un tiroteo llamó la atención. Pero cuando uno desmenuza la información, uno mide y se da cuenta realmente que no es así, como tú lo has dicho. Un ataque deliberado, han señalado. Era un ataque deliberado y al mismo tiempo es una de las personas que coadyuvó a Bernie Sanders, el izquierdista, fanático, y por tanto, contrario sensu, sentido contrario, una gran animadversión a Donald Trump. De manera que lo que está diciendo es que se está creando una suerte, a mi juicio, de odio
sustantivo creciente político hacia un presidente que, si uno mira los últimos 50 días de gobierno, político que resucita en Estados Unidos. Y eso sería fatal. En Estados Unidos es un país, digamos, de enormes tolerancias, sobre todo en el tema político, pero con un presidente que le dijo no al TPP. Acuérdate, este aliento comercial extraordinario que la propia medidas. Así que fue a los días. A los días. Segundo, se sale de la COP. La COP21 que aprobó el acuerdo sobre cambio climático, un instrumento vinculante que no había en Johannesburg, que no había en Río de Janeiro, que no había en Copenhague, y que obligaba a los países a esa reducción de los gases, de la emisión de gases de efecto invernadero. Llega el presidente y en un par de decisiones se aparta del instrumento. Entonces eso crea una cierta situación de Miguel Ángel, analizando decepción. un poco, digamos, si bien es cierto, ha señalado que fue un ataque deliberado, han ido directamente a atacar el bloque republicano. ¿Cuáles han sido las razones más fundamentales para esta respuesta? Yo creo que aquí hay un tema de fondo y tiene una directa relación con el asunto de lo que ahora se está llamando Rusia Gate. Es decir, la conexión rusa, el despido intempestivo del director del FBI, un hombre con una trayectoria impoluta que estaba investigando, la intromisión imputada al presidente, eso es gravísimo en la política estadounidense. Le empiezan a cobrar la factura el tema del TPP, salirse del Acuerdo de París, el tema del FBI, que hemos visto hace poco al declarar a Comey, señalar cómo tenía verdaderamente las presiones para no investigar la Rusia Gate, lo que ya se denomina Rusia Gate. ¿Qué otros aspectos? Lo va a matar, los musulmanes. Los musulmanes, todo este conjunto de medidas políticas que están generando repulsión, animadversión, rechazo, se están expresando. Cuidado con que vayan a sostenerse radicalismos en Estados Unidos. No puede ser una paradoja. ¿Lo entiende el señor Trump? Lo vimos luego en un tono ciertamente conciliador, decir que América somos todos y que aún cuando hubieran discrepancias somos una nación. Yo me quedo con tu última visión. ¿Lo entiende? Espero y aspiro que sí, porque el tono de su última declaración ha sido bastante atenuado, con lo cual él tendrá que cavilar realmente qué es lo que le pueda pasar al país. Una crisis política sustantiva para un presidente con 50 días como él, y que es tal nivel atípico, de rechazo, ¿no? Podría traer más problemas. Muchos reveses políticos. Claro que sí. Bien, Miguel Ángel Rodríguez Macay, nuestro internacionalista, destacaba como siempre con nosotros en 7.3 Noticias.